Buenos días. En el programa anterior, les decíamos que íbamos a hablar de tres situaciones que pueden presentarse en caso de hipovolemia y ya hablamos en ese programa de los sangramientos agudos que no se observan, sangramiento intestinal, sangramiento peritoneal. Hoy vamos a hablar de las otras dos situaciones hipotéticas que cursan con hipovolemia. Vamos a verlas. La primera de ellas es un paciente al que se le administraron dosis excesivas de diuréticos por un edema localizado. Una persona tiene la pierna hinchada y el médico dice, bueno, vamos a administrarte de diurético para que la pierna se deshinche. No, cuando el edema es localizado, hay una causa local, hay que tratar la causa local. El uso de diuréticos se reserva para los pacientes con edema generalizado. O puede ser que estemos hablando también de un paciente con edema generalizado, pero que esa persona se le dio una dosis excesiva también de diurético, una dosis mayor de la que llevaba, o esa persona decidió tomar más diuréticos porque se demoraba mucho en resolver el edema. Estas son situaciones que hemos visto todas ellas, ¿no? Sobre todo ocurren cuando se administran diuréticos del ASA, diuréticos que actúan en el asa de Henle en la nefrona, que son, entre ellos, por ejemplo, la furosemide es más utilizado. Puede esa persona tener una pérdida de líquido de 3 litros o más diarios por el diurético. De ellos, 1 litro proviene del espacio intravascular, el 20% de las pérdidas. Pero esas pérdidas han ocurrido en varios días. Esto causa debilidad, taquicardia, hipotensión y disminución de la presión venosa. Lo mismo que habíamos hablado, pero bueno, no pasa así rápidamente como un sangramiento agudo, sino que demora unos días en instalarse. La adaptación en varios días puede llevar a que las manifestaciones no sean tan llamativas y el médico examina al paciente y no aprecia el grado real de hipovolemia. Si está decaído, tomó diurético, vamos a dejar los diuréticos ahí, vamos a ver qué pasa. Si hacemos análisis de sodio, hasta el sodio puede estar normal en la sangre. ¿Por qué? Porque la sed y la redistribución de electrolitos pueden compensar parcialmente las pérdidas de líquido por la orina. O sea, hay mecanismos compensadores que tienden a mantener el sodio dentro de límites normales o de límites cercanos a lo normal, y entonces el sodio en sangre no está así tan disminuido. Por lo general, el uso de diuréticos causando hipovolemia, en estos casos aparece también, además de la disminución del sodio, disminución del potasio en sangre. ¿Por qué? Porque el potasio se elimina por el mismo diurético, se elimina sodio por la orina, pero se elimina potasio también. Y se eliminan hidrogeniones, protones, o sea, núcleos de hidrógeno, o se utilizan y se produce un poquito más de bicarbonato, y esto hace, ¿para qué? Para compensar la eliminación de otros electrolitos y de los cationes, se absorbe un poco más de hidrogeniones, pero en forma de bicarbonato, y esto hace que aparezca también una alcalosis metabólica. Es decir, en la sangre están los ácidos bajos, está el pH disminuido, hay potasio bajo, sodio bajo, y el paciente está orinando grandes cantidades y está tomando diuréticos. El diagnóstico no es tan difícil, no es tan complicado, ¿no? Esto es por el mecanismo de intercambio sodio-potasio en las células. Sale sodio para compensar, entra hidrógeno, disminuye la acidez, disminuye el pH en sangre y entra también a las células del potasio. Esto ya lo hablamos en la ley de equivalencia eléctrica, es decir, se pierde sodio y potasio por la orina, la célula entonces libera sodio y potasio para recuperar el que se ha perdido en la sangre, pero entonces tiene que entrar un catión, la ley de equivalencia eléctrica, ¿y qué hace? Entra protones, hidrogeniones, ¿no? Una tercera posible situación es la hipovolemia relativa, que acompaña infecciones graves, es decir, no se ha perdido líquido, el volumen de líquido intravascular es normal, pero ¿qué pasa? Que se dilatan los vasos sanguíneos, y al dilatarse los vasos sanguíneos, entonces hace ya que no sea la cantidad de sangre que debería estar en ese vaso sanguíneo dilatado. Es decir, ya hablamos de esto, el continente mayor que el contenido, y entonces causa una hipovolemia que es relativa, porque no ha disminuido realmente la cantidad de líquido. Lo que ha hecho ha sido que el continente, el lugar donde se encuentra, está más grande. Esto ocurre con frecuencia en el shock séptico, una situación grave. Generalmente acompaña esas infecciones graves. El shock séptico se produce por esto, por vasodilatación. En este caso no hay pérdida de líquido. La causa de la hipovolemia, la dilatación de los vasos sanguíneos, como ya dije. El paciente mantiene las extremidades, la piel de las extremidades caliente, no está fría. ¿Por qué? Porque no hay vasoconstricción, hay vasodilatación. Y entonces sigue circulando la sangre. Cuando uno toca las manos, toca los pies, no están fríos. Pero hay hipoperfusión tisular. ¿Por qué? Porque hay cambios en la microcirculación. Y entonces, si hacemos algo que es muy fácil, que es sencillamente apretarle la uña y observar el tiempo que esta compresión de la uña se pone pálida, ¿sí? Y entonces la soltamos, recupera el color rápidamente, no hay problema. Si demora en recuperar el color, esto es lento,
está hablando de un trastorno de la microcirculación, está hablando de hipoperfusión tisular. Esto se llama prueba del llenado capilar, que es muy fácil de hacer, que ustedes deben solo comprimir la uña, esperar que se ponga blanca y entonces soltarla. Muy rápido. Bien, en este caso, además de eso, hay, hay trastorno de conciencia porque no llega toda la sangre que tiene que llegar al cerebro. Hay disminución de la cantidad de orina eliminada por los riñones. ¿Por qué? Porque no llega a los riñones la cantidad de sangre que tiene que llegar. La creatinina y la urea se elevan en el plasma. Y en vez de la alcalosis metabólica que mencionábamos en el caso anterior, pues aparece aquí una acidosis metabólica con ácido láctico elevado. ¿Por qué se produce esto? Por la hipoperfusión tisular, que las células que no están recibiendo la cantidad de nutrientes necesarios, que no reciben la cantidad de oxígeno necesario, comienzan un metabolismo sin aire, anaerobio se llama esto, y eso produce ácido láctico y produce otros ácidos orgánicos, y entonces esto hace que aparezca acidosis metabólica. Además, desde luego, si es un shock séptico por una enfermedad infecciosa, están presentes los signos de infección. Hay fiebre, se observan lesiones, las lesiones correspondientes a la infección. Eso pueden ser muchas, ¿no? Un paciente con una infección relativamente importante que se queja de que no puede mantenerse de pie o sentado porque tiene vaídos o mareo, que tiene un pulso rápido y que la presión arterial está un poco baja, sospechen el inicio de un shock séptico. Y estos son signos de gravedad en un paciente con una infección importante. Pueden deberse a la dilatación de los vasos sanguíneos y podemos estar asistiendo al inicio de un shock, aun cuando la presión está un poquito baja, pero que no está, como en el shock, cerca de cero. Traten en ese caso, usted tiene un paciente de estos en la casa con una infección importante y empieza a quejarse, no puedo estar sentado, no puedo estar de pie, me dan mareo, me tengo que sentar, tengo que acostarme rápidamente, presión un poquito baja, taquicardia. Tratan de que un médico lo valore en un cuerpo de guardia lo más rápidamente posible y cuéntenle al médico cuál es la causa de que el paciente haya ido a ese cuerpo de guardia. El tratamiento de hipovolemia, obviamente, es el tratamiento de la causa. Si usted no trata la causa, no va a resolver el problema. Si hay un sangramiento, tiene que resolver el sangramiento. Si hay una pérdida de líquido, tiene que reponer los líquidos. Si hay un shock séptico, pues tiene también que reponer, o sea, que eliminar la infección y tratarlo. También el shock puede no ser séptico, puede ser un shock anafiláctico, que es un tipo de alergia, ¿no? Muy parecido a la alergia. La anafilaxia y la alergia tienen su diferencia, pero bueno, es inmunológico. Pues, y estos, los dos son por citocina, entonces también puede ser esto, un shock anafiláctico. Estos hay que tratar la causa, en todos hay que tratar la causa. En el caso de hipovolemia absoluta, por sangramiento es necesario reponer volumen de sangre. Ya un paciente con sangramiento tiene signos de hipovolemia, hay que pasar sangre. Sangre o glóbulo, lo más rápido posible. Valorar transfusiones también de expansores del plasma. A veces no tenemos en ese momento, tenemos que llamar al banco de sangre, pero hay que ponerle un expansor del plasma, que eso los hay en los cuerpos de guardia, para que el paciente entonces pueda recuperar el volumen. No importa, después recuperamos la hemoglobina. Ahora vamos a recuperar el volumen, porque lo que puede matarlo ahora no es la anemia, es la hipovolemia. La pérdida de líquido, ya sea por pérdidas digestivas, quemaduras o sudoraciones, debe resolverse con hidratación y un control electrolítico. Debemos reponer los electrolitos que estén en falta y dar líquido. La insuficiencia de glándulas suprarrenales y el hipoaldosteronismo ya necesitan un manejo por endocrinología, aportar las hormonas y no está en manos del médico general. Se diagnostica un hipoaldosteronismo, se diagnostica una insuficiencia de las secreciones hormonales de la corteza suprarrenal, endocrinología, sin perder tiempo. Si hay una enfermedad renal de las que puede causar hipovolemia, pues tiene que recibir el tratamiento adecuado. Y por tanto, el tratamiento adecuado lo decide el nefrólogo. Lo más importante de todo esto, para un médico general y para la población también, es saber identificar el estado de hipovolemia, reconocer cuando una persona tiene hipovolemia y conseguir un tratamiento rápido y efectivo. Si es un médico, pues rápidamente entrar a buscar la causa y tratarla. Si es un familiar, bueno, pues tomar al paciente y llevarlo hacia un cuerpo de guardia para que sea atendido. El diagnóstico de la hipovolemia se hace por las manifestaciones clínicas que ya hablamos. Recuerden que la característica que diferencia la hipovolemia de la deshidratación es que en la hipovolemia la pérdida de líquido es fundamentalmente intravascular. En la deshidratación hay pérdida de todo el líquido, incluso puede estar aumentado relativamente de acuerdo con la tonicidad el espacio o sea, el compartimiento extracelular. Pero en la hipovolemia el problema es la disminución del volumen de sangre circulante. Y es lo que nosotros tenemos que analizar rápidamente y los mecanismos de compensación son los que nos dan los síntomas, como ya he explicado. ¿Qué hay que hacer?
diagnosticarlo, conocer estos mecanismos de compensación, los síntomas que producen, hacer el diagnóstico rápidamente, establecer tratamiento urgente dependiendo de la cuantía de la hipovolemia y buscar la causa para compensar la hipovolemia, porque rápidamente, si nosotros empezamos a buscar la causa y no compensamos la hipovolemia, el paciente puede fallecer. Y entonces la causa nos la va a decir el anatomopatólogo. Esto no, es triste, ¿no? Que un paciente no se le haya hecho, se han tomado las medidas adecuadas para restablecer la hipovolemia, porque estamos buscando la causa, se demora y sufra un daño que no es reparable. La decisión de la urgencia del tratamiento y la búsqueda de la causa depende, en primer lugar, del grado de hipovolemia. El grado de hipovolemia podemos establecerlo más o menos por la intensidad de los síntomas y las manifestaciones clínicas, por el tiempo de inicio de los síntomas y por las alteraciones electrolíticas. Ya hemos mencionado todo esto en cada una de las posibles causas. Y hay que actuar rápidamente en los pacientes con signos de hipovolemia grave. ¿Cuáles? Hipotensión, sobre todo hipotensión más importante, taquicardia, frialdad de pies y manos si no es un shock séptico, porque si es un shock séptico no hay frialdad de pies y manos, disminución de llenado capilar, que ya está, como decíamos de la uña, que es muy fácil de hacer, y cuando se mide la presión venosa central está baja. Si estos síntomas no son síntomas ligeritos, son síntomas un poco más severos, pues el paciente está grave, aunque no lo parezca, y hay que actuar con una rapidez enorme. ¿Por qué? Porque la hipovolemia va a dañar órganos y la vida del paciente está en riesgo. La demora en diagnosticar un sangramiento intraabdominal puede matar al paciente, que es la otra situación. Nos explicamos dos casos ahí en el programa anterior. Usted tiene que diagnosticar cuando hay la más mínima sospecha, sobre todo mujeres jóvenes que pueden tener un embarazo ectópico y existe cierta sospecha de que puede haber un sangramiento intraabdominal. Cuando uno examina al paciente, encuentra una onda líquida o, actualmente es mucho más fácil, una ecografía, un ultrasonido. Entonces hay que actuar con una rapidez enorme porque esas pacientes se mueren en cuestión de minutos. Y conozco ejemplos, no voy a mencionarlo, conozco ejemplos que un poco demorado, pues cuando se hizo el diagnóstico, vamos para el salón y se demoró un poquito, pues la paciente falleció en el salón. 10 o 15 minutos en estos casos pueden decidir la vida o la muerte de una persona. No lo olviden. La medición de presión venosa central es muy importante, porque esto nos da una idea bastante exacta de la magnitud de hipovolemia, pero esto tiene que hacerse en un cuerpo de guardia, en una unidad de cuidado intensivo, etc. Valores de presión venosa central por debajo de 5 centímetros de agua es indicador de hipovolemia importante, grave, y tenemos que pasar volumen con rapidez. De 5 a 8 nos está hablando de hipovolemia, pero no es tan grave, ya de 8 a 12 es lo normal. Y esto tenemos que tenerlo. Si está el paciente en un lugar donde podemos hacer una medición de presión venosa central, no perder tiempo, hacerla. Los sangramientos agudos siempre son graves. Tenemos que tener esto presente. Los sangramientos crónicos, por lo general, no causan hipovolemia, porque los mecanismos de compensación tienen tiempo para actuar. Es una diferencia. En los casos de sangramiento crónico, lo que vamos a encontrar es anemia. Entonces empezamos a investigar una anemia, vean el ciclo de anemia si quieren, y entonces encontramos que la causa de la anemia es un sangramiento crónico. Los sangramientos agudos pueden no dar anemia de inicio, pero lo que sí dan es hipovolemia y los síntomas que ya hemos mencionado más de una vez. El shock anafiláctico, que lo mencionamos también hace un momentico, y el séptico pueden ser muy graves y pueden matar en cuestión de poco tiempo. Pérdida de minutos ahí también es vital. Por eso detectar los signos de hipovolemia, moderada o severa, sin frialdad de pies y manos, con hipotensión, que empeora al levantarse y la presión venosa central baja y taquicardia, y exprensimiento capilar, el llenado capilar, que es muy sencillo de hacer, esto nos puede orientar en un sentido e indicarnos que es necesario tomar acciones rápidas, bien rápidas. El shock anafiláctico se instala de forma brusca. No es una alergia, por eso decía que no es exactamente una alergia. El shock anafiláctico tiene características que lo diferencian de la alergia. Y entonces es una situación que reactiva una sustancia cualquiera, pero que le puede pasar a cualquier persona y que si no se toman las medidas rápidamente, el paciente puede fallecer. Y aparece de pronto. El paciente está bien y de pronto empieza a quejarse de síntomas y es un shock anafiláctico. El shock séptico es un poquito más lento, pero no es tampoco tan lento, también tiene cierta rapidez. El shock de cualquier causa presenta alteraciones en la piel, con manchas violáceas en forma que recuerda a flores. Bueno, los alemanes dicen Blumentoten, que quiere decir flores de la muerte. Y ellos llaman a estas manchas, cuando uno ve la piel pálida, pero entonces hay unas manchas moradas que no estaban ahí, el paciente se siente mal, la presión sanguínea está baja. Estamos asistiendo a un trastorno circulatorio periférico severo con áreas de isquemia y eso necesita un tratamiento urgente. Recuerdo un paciente, no voy a mencionar el nombre, ni mucho menos,
que fuimos a ver a una unidad. Yo estaba haciendo guardia en terapia, estaba de guardia en la UTI, y vino una persona de la unidad de coronarios a vernos, porque el paciente no lo veía bien, y no lo veía bien, y no lo veía bien, pero no sabía explicar. Y en definitiva decidimos irlo a ver, y fuimos a ver los 3 médicos. Pero cuando llegamos, el paciente estaba haciendo una placa, estaban moviendo, y empezamos a discutir el caso y ver los síntomas, pero el paciente sí se veía bien, así como uno miraba, se veía bien. Y cuando estábamos en la discusión, los dos intensivistas, que era el jefe de terapia intensiva y el médico saliente de guardia, pues no veían una razón, yo tampoco. Pero me llamó la atención que el cardiólogo estuviera tan preocupado. Y le dije, deja ver una cosa, voy a ver si ya terminó de hacerse la placa. Cuando llego ahí, le quito, subo la camisa para examinar el abdomen, estas manchas que estoy diciendo, Blumentotten. Solo viré y le dije a los demás médicos, vengan conmigo un momentito. Cuando las miraron, no nos dijimos nada, miramos, vamos a correr, que la cosa está mala. La demora del llenado capilar, también he visto casos de médico ha dicho, no, el paciente está de lo más bien, y como está el llenado capilar, está lento, pero se recupera. No, señor, mientras esté lento, está hablando de hipoperfusión, es decir, disminución de la circulación de sangre en los tejidos. Y eso es un signo grave, como quiera que usted lo vea. Tengo ejemplos también. He visto pacientes con hipovolemia por retención de líquido en el tercer espacio, concretamente por ascitis, con hipoperfusión empeorada por la presión del líquido peritoneal sobre los vasos intraabdominales. Tienen hipovolemia. ¿Dónde está el líquido que salió del vaso sanguíneo? No ha salido del cuerpo, pero está en el abdomen. Está con un derrame peritoneal, que se conoce como ascitis, o sea, el líquido en el peritoneo, un aumento tremendo. Entonces, el paciente delgado, generalmente son pacientes con cirrosis hepática o con neoplasia, lo ve delgadito y entonces saca el abdomen enorme, la presión baja, taquicárdico, se queja de mareo, no puede estar de pie, no puede sentarse. Está con una cantidad de líquido en el abdomen que le ha provocado una hipovolemia. ¿Qué hay que hacer? Sacar el líquido del abdomen, desde luego, porque está comprimiendo, está causando, pero al mismo tiempo que se saca el líquido del abdomen, hay que reponer volumen. Porque si no se repone el volumen, va a volver a entrar el líquido del abdomen y vamos a tener al paciente con el mismo problema. Y reponer el volumen no solo con volumen, hay que considerar la posibilidad de reponerlo junto con albúmina. ¿Por qué? Para aumentar la presión oncótica y sacar el líquido, no permitir que el líquido no salga tan fácilmente del vaso sanguíneo. Si nos limitamos a evacuar la ascitis, vamos a evacuar la ascitis, que esto es lo que está causando los síntomas, no resolvemos la situación. Se vuelve a desplazar el líquido intravascular para el peritoneo y el paciente empeorará porque ahora la hipovolemia va a ser mayor. Por eso, en estos casos, reponer volumen al mismo tiempo que se extrae el líquido intraabdominal. Paciente con derrame pleural masivo de instalación rápida, derrame en la pleura alrededor de los pulmones, presentan dificultad respiratoria que nos obliga también a evacuar el derrame. Si presentan signos de hipovolemia, nos está hablando de instalación rápida y con la evacuación debemos reponer también el volumen plasmático disminuido. Pero es muy difícil ver un paciente con un derrame pleural bilateral que ese paciente tenga síntomas de hipovolemia. Lo único que he visto pacientes con síntomas de hipovolemia y derrame pleural importante es ensangramientos dentro de la pleura. ¿Por qué dentro de la pleura? Por trauma, generalmente fractura de costilla, se rompe 1, 2, 3 arterias, están sangrando para adentro del peritoneo, del peritoneo no, de la pleura. No vemos ensangramiento, pero está sangrando. Tiene un derrame pleural, le hacemos una punción y sangra. Y esos pacientes sí presentan hipovolemia porque es un sangramiento importante y rápido. Así, mis amigos, cada paciente es diferente a los demás en relación con el tratamiento y diferente a los demás en relación con el diagnóstico. Pero los signos de hipovolemia son los mismos. Y la hipovolemia puede matar y puede crear también problemas severos si no la tratamos. Recuerden que no está llegando la cantidad de sangre necesaria a ningún tejido del cuerpo, ni al cerebro, ¿no? Y eso puede causar daños irreparables o puede matar a un paciente. Por tanto, lo importante, que es lo que nosotros hemos tratado de insistir aquí hoy en el programa anterior, es saber diagnosticar una hipovolemia y saber cómo actuar con gran rapidez con un paciente con hipovolemia. No esperar, actuar. Y vamos resolviendo las situaciones sobre la marcha. Pero primero es resolver el problema de hipovolemia para que el paciente sobreviva. Bueno, hemos llegado al final de otro programa. Si les ha interesado, si les ha gustado, si consideran que vale la pena, lo espero en el próximo. A mí me gustaría que fueran al próximo y me gusta también que me hagan comentarios, y de luego que me den like también, eso no es problema ninguno. Bueno, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por haber visto este programa y hasta el próximo.